Bueno, bienvenidos al video 6.1 de Introducción al Cálculo 2025. Veremos en este video cómo se mide ángulos. Entonces, ¿cómo se mide un ángulo? Bueno, en general uno tiene dos lados, R1 y R2, y uno mueve R2 respecto de R1, y la apertura, la apertura que se forma es lo que llamamos el ángulo entre R1 y R2. El ángulo es positivo si va en sentido contrario a las agujas de reloj, como este, y el ángulo es negativo si va en el sentido contrario a las agujas de reloj, como este. Cuando uno dibuja un ángulo, en general de esta forma, hay cierto nivel de ambigüedad porque no sabemos si estamos midiendo este ángulo o este ángulo o este otro. Por lo que para que no haya ambigüedad, siempre deberemos dibujar los segmentos y cómo estamos midiendo el ángulo. Si lo estamos midiendo simplemente como la apertura entre los dos, o es una vuelta y la apertura, etc. Típicamente uno ha estado midiendo los ángulos con el sistema sexagesimal, donde el ángulo recto mide 90 grados, el ángulo llano es 180, y bueno, la vuelta completa es 360 grados. En general, lo que puede ocurrir y lo que vamos a ver es que para cálculo, por ejemplo, y para la mayoría de las aplicaciones físicas, medir el ángulo del sistema sexagesimal es incómodo y va a ser mejor usar otro sistema que es el de radianes, porque estos números están en base 60, que es un sistema que es distinto al de base 10 que habitualmente trabajamos, y en cambio el ángulo en radianes nos va a permitir medir ángulos en base 10, y además va a estar asociado con una longitud, lo que va a tener un significado físico más razonable. Entonces, aquí introducimos la noción de radian. Radian es simplemente medir esta longitud, la longitud de un arco, cuando consideramos una circunferencia de radio 1. Entonces, un radian es el ángulo, este ángulo de acá, de tal manera que esta longitud, la longitud que hemos recorrido sobre la circunferencia, que llamaremos S, mide exactamente 1. Eso es un radian. Uno sabe que la longitud de la circunferencia cuando da toda la vuelta es 2pi, si la circunferencia tiene radio 1, y entonces media circunferencia va a tener la mitad de 2pi, o sea, esta longitud va a ser simplemente pi, y el ángulo llano, en radianes, mide pi radianes, 3,1415, etc. Y entonces tenemos la primera equivalencia, que es pi radianes equivalen a 180 grados. Y de ahí uno puede hacer la convergencia y ver que en general un radian equivale a 180 grados dividido pi, o que un grado vale pi sobre 180. ¿Ok? Esa es la forma de convertir. Estas son por los que tengo que multiplicar. O sea, si yo tengo una medida en grados, 15 grados, y la quiero pasar a radianes, lo que hago es 15 por pi sobre 180. Y esta es la conversión a radianes. Si tengo una medida en radianes, 2,3 radianes, y quiero conseguir la medida en grados, bueno, lo que hago es multiplico los 2,3 radianes por 180 sobre pi, y esto me va a dar una medida, este número, que el resultado de aquí
Esto me da en grados. Es importante recordar entonces, pi radianes son 180 grados, pi sobre 2 radianes son 90 grados y 2 pi radianes son 360 grados. Son los ángulos habituales. Otro ángulo que se usa mucho, que no está aquí, es pi tercios, que es 180 dividido 360 grados. Y bueno, ya veremos, también pi cuartos es importante porque, bueno, 180 dividido 4 es 45. Estos son los valores más usados, o más frecuentes, pero bueno, en general uno puede usar estos métodos de aquí para hacer las conversiones entre radianes y grados. Vamos a ver la longitud de un arco de circunferencia, o sea, nos interesa esta longitud, y acá vemos, por ejemplo, el primer uso de medir el ángulo en radianes, porque si θ está en radianes, si eso ocurre, entonces la longitud de arco S se puede expresar en términos de el radio de la circunferencia y el ángulo de una manera muy sencilla, que es esta ecuación de acá. O sea, la relación entre S, que es el arco, esta longitud de aquí hasta acá en el arco, se expresa cuando tenemos el ángulo medido en radianes como el ángulo en radianes por el radio. Esto está en radianes siempre, y bueno, y esta es la longitud del radio. Bien, entonces esta fórmula nos va a permitir encontrar, si dado un ángulo en radianes, cuál es la longitud del arco si conocemos el radio de la circunferencia sobre la que nos estamos moviendo. Y por último, el área de un sector circular también se puede expresar muy fácil cuando tenemos el ángulo medido en radianes. O sea, nos interesa esta área de acá. Entonces el área del sector circular tiene que ver con el radio y el ángulo en radianes. Y la relación es esta de aquí. O sea, esta área es 1/2 del radio al cuadrado por el ángulo, siempre escrito el ángulo en radianes. Si ustedes utilizan sistema sexagesimal para medir el ángulo, van a tener que convertir los radianes para poder usar esta fórmula. Esta fórmula fracasa, no funciona si usan el ángulo en sistema sexagesimal. ¿Ok? Y bueno, con esto está la teoría de la sección 6.1. Aquí hay un problemita lógico por si se quieren divertir, y nos vemos en el próximo video.